Por eso que un crítico, una crítica que he leído, la recuerda, dice, bueno, pues de algún modo esto es un momento nuevo con relación a Escuadras de la Muerte, pero se recuerda aquello de Escuadras de la Muerte. Bueno, yo al leer la crítica dije, qué cosa más rara, porque yo pensaba que esto no tenía nada que ver con Escuadras de la Muerte. Sin embargo, al ver la presentación, ya, bueno, sí, porque es un grupo de soldados que están en una escuadra, en una situación en la que estaban condenados de antemano al matadero y al final, en efecto, iban muriendo de una forma o de otra todos. Y aquí también, aquí tenemos los soldados y que al final mueren. Mueren en la versión vallecano, diríamos, es decir, porque la primitiva versión tenía solamente el episodio cubano y por tanto terminaba, podríamos decir, en la escena del barco cuando dice, bueno, volvemos derrotados, pero el caso es volver. Pero por eso digo, el trabajo de ellos ha consistido en reelaborar ese texto y por un extraño misterio coincide que han hecho una escuadra hacia la muerte, es decir, que los soldados al final mueren. Bueno, pues con relación a aquello hay lo siguiente, aquí era una tragedia pura. No se podía uno ni imaginar que hubiera ningún momento risueño en la representación de aquella obra. Y, sin embargo, esta yo creo que es una tragedia, en ese sentido sería algo como aquello, pertenecería al género trágico, pero una tragedia de nuevo tipo. O sea, lo que yo quisiera hacer es una tragedia de nuevo tipo, que no sería la tragicomedia. La tragicomedia ya existe, es un género corriente, bueno, establecido y reconocible. Si esto es una tragicomedia, bueno, pues hemos hecho una tragicomedia, está muy bien, es un género excelente. Pero el proyecto, y ellos también están un poco de acuerdo, porque algunos de ellos han trabajado en un espectáculo anterior también sobre la misma base de intentar una tragedia compleja, de haber conseguido que fuera una tragedia y no una tragicomedia, pero una tragedia en la que se pudiera reír, habríamos hecho ese tipo de tragedia nueva que yo intentaría seguir experimentando en caso de que fuera posible. En ese sentido le doy importancia, porque no es un hecho aislado, y yo tengo una serie de obras escritas en con la misma intención de investigar un nuevo tipo de tragedia, en el cual, riéndose los espectadores, estuvieron asistiendo a una tragedia propiamente dicha, y no a una mera tragicomedia. Ese es un poco el sentido en el que va la experimentación. Por otro lado, pues yo recogí unas vivencias no personales en cuanto a la historia, pero sí recogidas directamente por mí de gente que me lo contó. Es decir, la historia, a mí me la contaron en Cuba como sucedida durante la ocupación española. Es decir, que es un relato que me hicieron en Cuba. Una cosa que ocurrió, realmente en la estación se hacían los traslados de esa manera. Hubo el caso de un chino, yo no lo he verificado esto después en libros, ¿verdad? Pero fue un relato que a mí me hicieron allí. El verdugo español solamente ejecutaba las sentencias en La Habana, de modo que cualquier sentencia de Santiago exigía el traslado del condenado a La Habana para la ejecución, y me contaron que hubo un traslado de un chino condenado a muerte por un crimen pasional. Bueno, después yo inventé esta historia así, y ese romance, en fin, había sido un crimen pasional, y que en efecto el tren, claro, desde Santiago de Cuba a La Habana, pues es la isla de cabo a rabo, ¿no? Prácticamente. Es un viaje muy largo. Aún hoy es muy largo, incluso en coche. Pues el tren paraba en algunas estaciones y allí preparaban una mesa con la comida, con comida. Y se comía en el andén. Dice que era una cosa muy graciosa y había música, y después volvían al tren. Pues bueno, y en una de esas estaciones se les escapó el chino. Me contaron esto, que estos conductores del chino, desesperados, llegaron a La Habana y que realmente hicieron eso. Cogieron a un chino, del barrio chino, lo entregaron y que fue ejecutado. Como digo, es una historia contada, pero no verificada en ningún documento. Yo no sé si realmente sucedió. Y por otro lado, el título Aola no es de Leil, eso viene de otro lado y después confluye pues, en la idea de hacer esta ahorita. Aola no es de Leil es una frase que escuchó un amigo mío, que era un tipo extraordinario, que ya murió hace años, que había sido soldado con Pancho Villa durante la Revolución Cubana, un aventurero, y había estado en La Habana algunos años. Y él me contaba que un día, que estaba él aburrido, por el barrio chino de La Habana, se metió en un cine chino.
a ver una película. Entonces, claro, vimos una película. Y claro, él veía unos movimientos de los actores chinos, tal, y a él le parecía, bueno, pues una cosa muy divertida, y se puso a reír, ja, 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 ja. Entonces, un chino que había a su lado le dijo, señor, ahora no es de leído. Entonces, de ahí viene un poco el título que he tomado. Entonces, como veis, está tomado de un modo muy paradójico, porque nosotros hacemos un espectáculo para reír, de cierto modo. Al mismo tiempo estamos avisando, ahora no es de leído. Y después, yo creo que es una de las cosas muy emocionantes, muy patéticas, que indica la intención trágica del espectáculo, la familia china, ¿verdad? Con estos mitos como el TVO, con la fonética china, que de pronto reconoces que es chino real, es chino, un restaurante chino. ¿Sí? Entonces, es un poco, pues, entra dentro de un momento de una investigación que yo he intentado hacer, que estos compañeros también están interesados en ella, de buscar, pues no sé, una investigación en las formas teatrales y encontrar una forma de tragedia renovada. Y eso sería. Yo me gustaría preguntaros si realmente os parece que es una tragedia propiamente dicha o es una tragicomedia más. Nos gustaría también mucho, es decir, si hemos conseguido hacer una buena tragicomedia está muy bien también, porque es un género muy difícil. Ahora, ¿hemos hecho una tragicomedia o realmente esto es una tragedia? Claro, nosotros decimos una tragedia sin importancia. También hay una ironía ahí, pues como diciendo, bueno, la muerte de un chino inocente, pues es un chino. Una tragedia que no tiene importancia. Si fuera un blanco o un europeo, pues eso sería una tragedia propiamente dicha. También hay esa ambigüedad de lo trágico y de lo cómico, pero lo trágico en nuestra intención tratando de subsumir lo que tiene de cómico, o sea, de digerirlo y de que al final lo que quede es el aspecto trágico que invita pues, a una reflexión sobre cómo se puede uno reír de una situación como esta. De todos modos, es el mecanismo de muchos chistes también, ¿verdad? Chistes que sobre una cosa que es la desgracia de una persona se produce un mecanismo de risa, que eso es como para hacernos reflexionar. ¿Por qué nos reímos? ¿Por qué nos reímos? Esa es una pregunta trágica en ese sentido. Por ahí andaría un poco la forma en que yo veo la cosa. No sé vosotros cómo la veis. Porque hay mucho trabajo del grupo. Es muy importante decirlo. Ya de algún modo me parece que debe quedar dicho en el programa. Sí. Decimos que ya da mucha fuerza, mucho de la nombrar, el episodio africano. Sí. Que si no, no daría ni remordimiento, que no tiene nada más que nada. Justo. Pero ya que si termina la obra enseñando de ahí, que es un episodio que no se puede titular y se quedan tan tranquilos. Sí, sí. En este caso, empiezan a yo estoy de acuerdo en esta idea, sí, de que el episodio africano le da mucho más relieve, ¿no?, a la historia, y además humaniza mucho a los personajes, porque la historia es muy descarnada, la historia cubana simplemente es de principio a fin, es muy descarnada. Se pueden hacer unos entrecuadros, ¿verdad?, más o menos folclóricos, musicales, o esto, en una representación que vimos en Burdeos de esta obra, pues hacían proyecciones cinematográficas, hacían el esquema cubano simplemente, con unos entrecuadros bastante nutridos de elementos así plásticos y musicales, una cosa de percusión y unas proyecciones. Resultaba como, claro, también allí el concepto de escena era muy, muy desnudado de detalles, entonces era una cosa que resultaba como un quirófano, que de la representación así, yo recuerdo la representación que vimos no se reía el público, o se reía muy poco, casi nada, ¿no? No, muy poco. Entonces, bueno, realmente yo pensaba que la gente tendría que reírse con esta historia, y allá en Burdeos no sé, bueno, vamos a ver cómo es la historia. Entonces, ellos estaban ya trabajando, ya tenían la idea de meter ese contraste del episodio africano. Venía muy bien, porque realmente unos años después de la guerra de Cuba, unos años después del 98, hay en África una guerra colonial. Y por tanto esos personajes envejeciendo muy poco, unos años, 11 años por ejemplo, pues son los mismos personajes. Entonces están ahí, el puente está claro. El segundo episodio da ese elemento que dice usted de que los personajes resultan muy humanizados, tienen remordimiento. Si se reitera solo el episodio cubano, no se sabe, esta gente, bueno, volvemos, ¿quién sería aquel? ¿Quién sería el otro? Bueno, no lo cuentes. Y terminaba de un modo muy despiadado. Mientras que aquí vemos que por lo menos uno de ellos
uno de los dos personajes está completamente alucinado con el recuerdo, con el remordimiento. Y entonces sí, yo también estoy de acuerdo en que le ha añadido mucha profundidad. Lo que creo que hemos hecho con la obra es potenciar lo que estaba en la obra de él. Es decir, eso del principio era lo que él ha contado de lo de Hola, no es de Leí del amigo. Veíamos que era importante contarlo de alguna manera. No pensamos que salir un narrador y decir exactamente como es un amigo mío en un cine de La Habana, en un cine chino. Entonces, hacíamos un poco, si podíamos provocar la risa del espectador para decir, ahora no es del libro, nos parecía que algo tenía que ver con está bien, pero es un prólogo muy corto y introduce muy bien. Respecto a lo de África, también pensamos que no es nada, o sea, que no está pegado a la obra, o sea, pensamos que tiene mucho que ver con la obra, que era potenciar lo que estaba. Y entonces queríamos también hacer un poco en la escena simultánea de la familia china y de los soldados cuando están comiendo, que la madre se dirige al final diciendo coman y callen niños, cuando esto, hacer un paralelo de que en cierta manera de estos dos personajes tienen algo de desgraciados también como la propia familia china. Hablábamos cuando ensayábamos y eso que era como la historia lleva a unas personas por un lado, también estaba en la acotación, decía que Rincón y Cortado andaban por Cuba como si estuvieran despistados, que no era el paisaje que les venía bien, porque estaban sacados de Vallecas, que era donde ellos estaban bien. Entonces pensábamos que hacer un paralelismo con la familia china en ese aspecto de desgraciado, aunque son unos canallas en otros aspectos, estaba bien. Y entonces que estaban allí medio llorando, aproximándose al final, estaba bien que la madre se dirigiera a ellos casi como, y que luego el otro confundiera casi a su papá como un eco de la otra escena. Entonces era potenciar eso, que hay como una ola que de pronto viene una oleada y a unas personas la saca de un sitio, a los chinos de China los lleva a Cuba y a los españoles de Vallecas los lleva a la guerra de África y a la guerra de Cuba, y entonces allí en cierta manera están sacados del ambiente en el que ellos se comportarían naturalmente, ¿no? No sé si... Ya ni me acuerdo, me habías preguntado.